Ustedes, apreciados amigos, mi nombre es Víctor Alfonso Mantilla, soy estudiante de Ingeniería Industrial en la Universidad Nacional Abierta y Distancia UNA. El día de hoy hablaremos del curso de Física Electrónica, la cual nos permite presentar los conceptos básicos. En el caso de los conceptos básicos de Física Electrónica serían carga eléctrica. La carga eléctrica es la cantidad de electricidad no contrarrestada que hay en un objeto activa, y esto consiste específicamente en un exceso o falta de electrones, la materia que posee campos electromagnéticos y se influye por estos. En las cargas eléctricas podemos ver que son positivas y negativas. Cuando dos cargas son positivas, estas se repelen y van hacia los lados. Cuando son negativas sucede lo mismo. La única forma de que se atraigan las fuerzas que hay una carga estable sería que Q1 y Q2 sea positivo o negativo, ¿sí? Eso según la ley de Columbus. Continuamos con la diferencia potencial o el voltaje. Es el impulso que necesita una carga eléctrica para que pueda fluir por el conductor de un circuito eléctrico. Esta corriente cesará cuando ambos puntos igualen su potencial eléctrico y su unidad de medida es el voltio. Entonces aquí miramos lo que es la diferencia potencial, que es entre A y B, un conducto. La diferencia potencial aquí está en 220 voltios y la diferencia de cargas eléctricas entre el cuerpo A y B para determinar. Y se determina con la siguiente fórmula. La corriente en amperios es igual al voltaje sobre la resistencia que se mide en ohmios. Esto es lo que es la diferencia potencial entre corrientes o el voltaje. Continuamos con la intensidad de corriente I. Es la cantidad de electricidad o carga eléctrica Q que se mueve por un circuito en una unidad de tiempo y su unidad de medida es el amperio. Entonces la intensidad de corriente y un amperio equivale a un C sobre S. ¿Sí? Esta es la forma que lo define la intensidad de corriente. ¿Okay? Continuamos con la densidad de corriente. Está denominada como un vector que en cada punto del conductor de energía tiene la dirección de la velocidad de arrastre y de modo igual a la cantidad de carga que por una unidad de tiempo atraviesa la unidad de superficie normal a la velocidad de arrastre y se define multiplicando la velocidad de las cargas por la densidad de la carga. Entonces la densidad de corriente, muy parecida a la opción que vimos ahorita, densidad de corriente IB, diferencia de 220 voltios, la intensidad es 20 amperios, sección de la tubería de 4 metros, la densidad de corriente es igual a 20 amperios 4 metros y la densidad de corriente es 5 amperios metros cuadrados y se define por esta fórmula. Seguimos con la resistencia eléctrica. La resistencia eléctrica es una medida de oposición al flujo de corriente en un circuito eléctrico. Esta se mide en ohmios en honor a Georg Siemens, Ohms, físico alemán. La relación entre voltaje y corriente y resistencia. Entonces es una resistencia. ¿Qué hacen las resistencias? Resistencias se emiten como para repeler el voltaje, por así decirlo, controlarlo. Y se mide de la siguiente fórmula: resistencia igual a voltaje sobre intensidad de corriente. Bueno, esto fue toda mi presentación. Espero que les sea útil, que tengan una feliz noche.